Bueno, vamos a reanudar las jornadas y la siguiente intervención es de Dámaso Javier Vicente Blanco, que es profesor titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Valladolid. Fue premio extraordinario de doctorado en el 2003. Es miembro del grupo de investigación reconocido, el GIR, en Derecho de las Nuevas Tecnologías y Delincuencia Informática y del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Tiene 3 sexenios de investigación. Ha realizado estancias de investigación en Toulouse, en Perú, en Argentina. Ha sido profesor visitante y dado conferencias en un montón de universidades, tanto europeas como de América Latina. Es director del Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Mindelo, en Cabo Verde, y de la Cátedra de Patrimonio Cultural Inmaterial y Europeo de la Universidad de Valladolid. Trabaja en múltiples ámbitos de Derecho Internacional Privado y, entre otras materias, en la relación entre el derecho y la antropología. Desde los inicios de sus trabajos examina la génesis de las normas jurídicas en sus diferentes ámbitos de estudio, así como las construcciones sociales que produce el derecho. Desde el punto de vista de la gestión, ha sido vicedecano de Ordenación Académica y del Espacio Europeo de Enseñanza Superior y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho, director del área de Servicios Jurídicos y Evaluación de la Universidad de Valladolid y en la actualidad es nuestro director del Departamento de Derecho Mercantil, del Trabajo y Derecho Internacional Privado. Su ponencia es Dimensión transfronteriza de la economía social. Muy bien, pues buenos días. Primero agradecer la invitación. Creo que es una suerte la creación de la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social y también creo que es una suerte poder organizar unas jornadas como las que tenemos entre manos para hablar de las distintas dimensiones de la economía social. Bien, yo voy a hablar de la dimensión transfronteriza de la economía social. Los de Derecho Internacional Privado tenemos el defecto de que tenemos que enfrentarnos a cuestiones técnicas precisamente por los elementos transfronterizos a los que me voy a referir y voy a intentar ser ameno, aunque me toque tratar con los aspectos técnicos. La economía social se puede entender en 3 ámbitos en la dimensión transfronteriza. En primer lugar, en el ámbito interno español, y ahí tenemos ya una dimensión transfronteriza con las comunidades autónomas y sus competencias que plantean la existencia de regímenes jurídicos diferenciados y de competencias sobre las entidades de economía social. En segundo lugar, en el ámbito de la Unión Europea, donde, a mi modo de ver, se puede examinar una triple circunstancia, la existencia también de regímenes diferenciados por estados y la cuestión aneja en la que me voy a centrar de la libertad de establecimiento aplicable a las entidades de economía social. Hay una larga jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de sociedades, algo voy a decir al respecto. En segundo lugar, algo que ya es un poco viejo, pero que hay que nombrar, que es la creación de la Sociedad Cooperativa Europea en un reglamento de 2003 como un instrumento al servicio de la economía social en Europa. Y en tercer lugar, la existencia, indudablemente, de una política europea sobre economía social, que está imbricada en las políticas de la Unión Europea. Y el tercer ámbito es el ámbito internacional, donde, bueno, voy a intentar hacer una construcción un tanto imaginativa, en la medida en que las pautas de la Alianza Cooperativa Internacional, donde aparecen determinadas declaraciones, pues a mi modo de ver funcionan, luego voy a explicar lo que significa eso, funcionan y han funcionado como una suerte de sorlo de normas de derecho blandas que han permitido establecer una suerte de modelo sobre la base de la identidad cooperativa, los principios y valores y la exigencia del interés por la comunidad. Y por último, algo ineludible,
dentro de la perspectiva internacional es la inserción de la economía social dentro de la responsabilidad social empresarial. Con anterioridad, en una de las ponencias anteriores, José Luis Monzón hablaba de desafíos como el desafío medioambiental, la desigualdad y el desarrollo. Hay determinadas tendencias internacionales de la economía social completamente ineludibles, como, por ejemplo, la vinculación entre economía social y el trabajo decente, los derechos fundamentales del trabajo, la no discriminación en distintos sectores a los que me referiré, y también la cuestión del desarrollo y del desarrollo sustentable. Bien, sin entrar en todos los debates de lo que se entiende por economía social, en su exposición José Luis Monzón se ha referido a la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 18 de abril pasado, donde se da una definición, resolución a instancias de España, del gobierno español. Sin entrar, como digo, en todos los debates sobre lo que se entiende por economía social, desde una perspectiva funcional, sí vamos a entender que la economía social es aquella que comprende no solo a las cooperativas, sino también a otras entidades como las mutuas, las asociaciones y las fundaciones, entidades que llevan a cabo unas actividades de conformidad, no puedo entrar en ello, con los llamados principios de la economía social. Bien, la pretensión de mi exposición es mostrar una panorámica, en consecuencia, de la dimensión transfronteriza, los problemas derivados de la diversidad normativa, me detendré explicando qué significa, los problemas derivados de la necesidad de reconocimiento transfronterizo de las entidades, las tendencias hacia una uniformidad normativa y en ocasiones legislativa, y también la existencia de políticas supranacionales que tienen una incidencia indudable en la uniformización en el plano estatal. Bien, en primer lugar, desde el ámbito interno español hay una clara dimensión transfronteriza por la existencia de las comunidades autónomas, hay una diversidad normativa en materia de economía social en España, y en materia de asociaciones, fundaciones y cooperativas se suscita el problema del derecho internacional privado de la aplicabilidad de las normas. La pluralidad de comunidades autónomas con normativas específicas en materia de este tipo de entidades, pues nos va a generar un primer problema para saber cuál es la norma aplicable y cómo se resuelven los problemas. Es verdad que en materia de comunidades autónomas el principio de territorialidad constituye la base del funcionamiento, y desde la perspectiva del principio de territorialidad, pues hay que hacer un análisis competencial de las comunidades autónomas, y el análisis competencial, las competencias que tienen las comunidades autónomas son competencias funcionales, competencias materiales, es decir, la comunidad autónoma va a tener la competencia funcional, sus órganos van a poder desarrollar determinadas actividades en determinadas materias, esas son las competencias funcionales y las competencias materiales, y se va a ejercer fundamentalmente de modo espacial, como decía, sobre la base del principio territorial. Castilla y León actúa sobre su territorio en el campo de las entidades, asociaciones, fundaciones y cooperativas. Esto, en principio, ese carácter territorial, la actuación territorial, aparentemente resolvería el problema. Pero, claro, hablar de entidades como asociaciones, fundaciones y cooperativas no es una cuestión
meramente administrativa, en el sentido de que cuando hablamos de competencias administrativas, lo territorial, en principio, resuelve o clarifica los problemas. Pero cuando hablamos de situaciones que no son meramente administrativas, como es el caso, nos vamos a encontrar, como siempre en derecho internacional privado, con determinados problemas. La existencia de situaciones jurídicas que trascienden el territorio, cooperativas que no solo operan en Castilla y León, sino que operan en Navarra, que operan en Rioja, etc. Y luego, en segundo lugar, las comunidades autónomas no se van a poder ver privadas de la capacidad de actuación en asuntos de interés general. ¿Cómo poner puertas al campo? ¿Cómo se pone puertas al campo? Bien, desde esta perspectiva y de la actuación de las comunidades autónomas con asociaciones, fundaciones y cooperativas, ¿cuál es la delimitación espacial de las leyes autonómicas en la materia? Como he dicho, el punto de partida se ha entendido que era la territorialidad y que, en principio, las normas autonómicas circunscriben su aplicación a las situaciones puramente internas. Castilla y León actúa exclusivamente en el territorio de Castilla y León con las fundaciones, asociaciones y cooperativas en el territorio. Pero esto no basta. ¿Cuáles son los criterios de vinculación de las entidades con el territorio? En el caso de las fundaciones, es verdad, existe la Ley de Fundaciones de Castilla y León, existe el Registro de Fundaciones de Castilla y León, pero aparece un criterio que es el interés de la fundación en relación con la comunidad autónoma. Criterio enormemente flexible, concepto jurídico indeterminado que hay que determinar. Y en el caso de las asociaciones se habla del desarrollo de una actividad o de funciones principales en la comunidad autónoma. Estamos ante conceptos muy lábiles, muy inconcretos. Desarrollo principal de funciones o desarrollo principal de actividades coincide con la sede social, porque el criterio de sede social nos resolvería el problema. Si tiene la sede social en Castilla y León, lo tenemos claro. Bueno, pues en la práctica no necesariamente coincide con la sede social. En el caso de las cooperativas, parece que el concepto o el eje, sin duda, legal, está en el domicilio social. El concepto de domicilio social nos va a dar claramente plena seguridad jurídica y, sin embargo, conceptos aplicados a asociaciones o fundaciones relativos al desarrollo principal de sus funciones o actividades en el territorio nos siguen generando los problemas. Porque, ¿qué significa actividad o funciones? ¿Cuándo se considera que las actividades y las funciones son principales y cuándo no? Hay, además, o aparecen elementos concretos que, si se dan, ya permite determinar que efectivamente las actividades y funciones son principales en el territorio, y luego existen mecanismos de control. No estamos ante meras cuestiones teóricas, porque esto tiene una eficacia práctica. Uno observa o examina la jurisprudencia y se encuentra con problemas reales, se aplica la ley valenciana, se aplica la ley de Andalucía. Como digo, estamos ante criterios flexibles, ante conceptos jurídicos indeterminados, y en realidad ha habido un desplazamiento, a mí me parece que lógico y sensato, de partir de criterios formales
del criterio territorial, entendiendo que la territorialidad funcionaba en este ámbito como el derecho administrativo. Yo digo que es territorial y ya basta. Y ha habido un desplazamiento entendiendo que no, como decía, que no se puede poner puertas al campo, que las entidades van a poder actuar extraterritorialmente, y desde esa perspectiva la aplicación de los criterios se ha hecho, a mi modo de ver, de modo mucho más sensata, entendiendo también que las normas de las comunidades autónomas se pueden aplicar fuera del territorio, se van a poder aplicar fuera del territorio, y que estos criterios flexibles se han ido paulatinamente determinando, sin duda sobre la base del principio del criterio de sede social, que aparece como un criterio, ya he dicho, que da seguridad jurídica, y por tanto aquellas actividades que tienen carácter no principal van a poder ser controladas por la comunidad autónoma, en el caso de las cooperativas, que tiene la sede social de la cooperativa. No puedo detenerme mucho más en las cuestiones, grandes pinceladas, espero que se haya entendido suficientemente. Segundo ámbito, el ámbito de la Unión Europea. La perspectiva de la economía social de la Unión Europea plantea inicialmente también el problema del régimen de la libertad de circulación por el mercado interior. En el derecho europeo existe la libre circulación de las sociedades, de las empresas, e indudablemente en el ámbito de la economía social existe la libre circulación también de la libre prestación de servicios y del derecho de establecimiento. La libre circulación de servicios en la Unión Europea es un derecho fundamental en el mercado interior que se subdivide en dos modalidades: la libre prestación de servicios y el derecho de establecimiento. ¿Qué significa cada una de estas dos modalidades? Pues la libre prestación de servicios implica un ejercicio ocasional de la libertad de circulación o sin desplazamiento personal de un estado a otro, mientras que el derecho de establecimiento conlleva un ejercicio permanente de la actividad de servicios con desplazamiento personal. Bien, el derecho de establecimiento puede traducirse en materia de sociedades, pero esto es mimético, sucede también con las entidades de economía social, en diferentes modos de ejercicio del derecho de establecimiento. Una sociedad puede crear agencias o sucursales con la misma personalidad jurídica, de modo que una cooperativa también podría, o una fundación, podrían crear agencias sucursales con la misma personalidad jurídica en otro Estado miembro. En segundo lugar, podrían crearse también filiales con distinta personalidad jurídica. Estos derechos, al menos en el ámbito de las sociedades, y entiendo que también dentro de las entidades de economía social, no están discutidos. Es pacífico. Pero lo que ha resultado mucho más problemático es el traslado de la sede social principal del ente fundamental. Hay una larga jurisprudencia sobre la materia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde 1988 con el caso Daily Mail hasta 2017 con el caso Palbut, y no voy a detenerme en las sentencias, pero el quid de la cuestión está, y esto es directamente trasladable a las entidades de economía social,
el quid de la cuestión, digo, está en que los Estados no pueden rechazar la existencia de sociedades o de entidades de economía social constituidas conforme al derecho de otro Estado, aunque la creación de esas sociedades no cumpla con su derecho. Por ejemplo, en el caso de que la sede social de la entidad esté en su territorio y ellos quieran obligarles a cumplir las normas de constitución de su propio derecho. Si la entidad o la sociedad se ha constituido conforme al derecho de otro Estado miembro y el otro Estado miembro reconoce a la entidad como tal, el Estado que la acoge no puede cuestionar su existencia. O esto, en un contexto distinto, lo aclaro, se suele entender que es una suerte de fraude de ley, o se podría entender si en el contexto de la Unión Europea y de las libertades de circulación hay un derecho fundamental al ejercicio de la libertad de circulación y cosas que en un contexto distinto, en la no existencia de libertad de circulación, nos parecerían un fraude de ley porque está incumpliendo el derecho del Estado de acogida, el derecho español. Resulta que por el reconocimiento mutuo de legislaciones que existe en el derecho europeo no es ningún fraude de ley. O, por ejemplo, un caso paradigmático que también conoció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso de una filial de una sociedad británica. Por ejemplo, unos españoles crean una sociedad británica y con esa sociedad británica crean una filial española. Y la única actividad de la sociedad británica es la creación de la filial española y la actividad de la filial española en España. Bueno, eso nos parecería una suerte de fraude de ley, porque en definitiva están instrumentalizando la persona. Bueno, el Reino Unido ya no está en la Unión Europea a causa del Brexit, pero el caso era anterior al Brexit. Bueno, eso nos hubiera parecido, pero podemos pensarlo exactamente igual con Holanda, que tiene también los mismos criterios que el Reino Unido. Bueno, eso nos parecería que unos españoles crearan una sociedad holandesa, la sociedad holandesa creara una filial española o una sucursal española y la única actividad, en realidad en la práctica sería indistinto que fuera sucursal o filial y que la única actividad de esa sucursal o filial española fuera la actividad en España. Bueno, eso hoy es legítimo y eso se puede trasladar sin ningún problema a los supuestos de economía social, con el intento, en ocasiones, del Estado de acogida de exigir, de imponer a la matriz extranjera, la matriz de otro Estado miembro, el cumplimiento de las normas españolas, de las normas del Estado de acogida. Bien, podría extenderme más, creo que con eso quedan planteados los problemas. En segundo lugar, siempre se ha entendido que el intento de resolver este tipo de problemas en la Unión Europea era crear normas uniformes y crear figuras jurídicas que, como la Sociedad Cooperativa Europea, creada a través de un reglamento de 2003, evitara este tipo de situaciones a través de la creación de figuras uniformes de aplicación en toda la Unión Europea. Hay que decir que desde 1982 el Parlamento Europeo hasta el año 2000 elaboró sucesivos informes sobre el papel de las cooperativas y que ya en 1989 la Comisión Europea hacía mención expresa de la economía social. El Reglamento 1435-2003 sobre el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea creó esa entidad singular
con el objetivo de ofrecer un instrumento precisamente para las cooperativas que desarrollen actividades en más de un país de la Unión Europea. El reglamento establece distintas normas. Muy genéricamente se puede constituir una sociedad cooperativa europea por 5 o más personas o sociedades establecidas en al menos 2 estados de la Unión Europea y constituidas conforme al derecho de un Estado miembro de la Unión Europea. Por fusión de cooperativas de distintos estados de la Unión Europea o por la transformación de una sociedad cooperativa constituida conforme al derecho de un Estado miembro que tuviera domicilio en un Estado del Espacio Económico Europeo, luego se amplía a países como Noruega, Islandia, etc., y con administración, con establecimiento oficial o filial, regulada por el derecho de otro Estado miembro. Existe además, acompañando al reglamento, una directiva de implicación de los trabajadores y en realidad, muy brevemente, el intento de creación de este instrumento en realidad no ha resuelto bien, por decirlo de modo muy sencillo, no ha resuelto bien el problema de la aplicación de los derechos nacionales. ¿Por qué? Bueno, esto ha pasado con la Agrupación Europea de Interés Económico, porque al final la existencia del derecho estatal o de los derechos estatales es un recurso a veces inevitable, porque la constitución del ente va a tener que recurrir al derecho de uno de los Estados miembros. De modo que la conjugación del derecho estatal con el derecho de la Unión Europea mantiene parte de los problemas. Y eso pues complica inevitablemente el funcionamiento de este tipo de entidades que pretenden ser de creación europea. La verdad, las valoraciones críticas sobre la sociedad cooperativa europea pues han sido bastante notables, precisamente porque los resultados han sido bastante limitados. En el año 2012, si no me equivoco, había 25 sociedades cooperativas europeas, lo que es, en fin, pues una cosa un poco irrisoria. Sí decir que España en 2011 desarrolló una ley de sociedades cooperativas europeas con sede en territorio español. Y por último, en materia europea, muy rápidamente, porque tampoco puedo detenerme, hay que decir que efectivamente ha habido una paulatina incorporación dentro de las políticas europeas de la economía social, lo que no es desdeñable, porque, por poner un ejemplo, en la Estrategia Europea 2020 y las estrategias de desarrollo económico de la propia Unión Europea, la economía social ha pasado a ser un elemento fundamental, lo que yo creo que era completamente necesario. Y desde el punto de vista internacional voy a ser en parte menos técnico, solo en parte. Yo he dicho al comenzar la exposición y al mostrar la panorámica general que me interesaban las pautas de la Alianza Cooperativa Internacional porque en realidad han operado como soft law. Es decir, ¿qué significa eso? La declaración de la Alianza Cooperativa Internacional sobre la identidad cooperativa de 1995 en realidad ha servido como una ley modelo, como la ley modelo o como las leyes modelo de la UNCITRAL o de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, como una ley modelo para la elaboración de las leyes y normas establecidas por los Estados en la materia. La definición de lo que es economía social, los valores, los principios establecidos y definidos en la declaración, pues han resultado ser un paradigma para la regulación estatal,
lo que hay que reconocer entonces que la Declaración ha tenido un valor indudable, porque aunque no fuera derecho coercible, no fuera una norma obligatoria, lo que han permitido es que los Estados tuvieran un parámetro a partir del que regular. Puedo mencionar, aparte de los documentos recientes de la propia Alianza Cooperativa Internacional, que sigue reiterando como faro la Declaración de 1995, el reexamen de esta declaración en los últimos años, a la luz de la evolución social y económica posterior, pues sigue utilizando los criterios establecidos en 1995 como punto de partida, como no puede ser de otro modo. El eje de la declaración se mantiene inalterable y está en el principio cooperativo del interés por la comunidad. Sí quiero decir, para cerrar esta referencia, es que un estudio relativamente reciente de mayo de 2022 de la Organización Internacional del Trabajo, que contiene un compendio de textos legislativos sobre economía social de muy distintos estados, pues permite comprobar comparativamente cómo los textos legislativos de los distintos estados recogen precisamente los principios de la Declaración, con diferentes tendencias, es verdad, legislativas, pero como parámetro manteniendo la Declaración. Y por último, en el ámbito internacional, me parece que no se puede olvidar, de algún modo lo ha dicho el profesor Monzón en su exposición, que hay una suerte de inserción de la economía social en la responsabilidad social empresarial. Hay una lógica común y esta es una de las tendencias fundamentales de la economía social en el plano internacional. No se puede olvidar, a mi modo de ver, que los primeros desarrollos de la responsabilidad social empresarial surgen en la OCDE, precisamente, o en el marco de la OCDE, en las líneas directrices para las empresas multinacionales de 1976, que se han ido actualizando en 2011 y en este mismo año. Lógicamente, la concreción en el ámbito de la economía social dista en muy diferentes aspectos de los elementos planteados para las empresas multinacionales. Pero los retos que se plantearon, las cuestiones medioambientales y la desigualdad, pues siguen siendo retos que uno se encuentra inequívocamente en todos los documentos de Naciones Unidas, de la OIT, y eso aparece como un elemento uniformizador de las políticas estatales y de las políticas legislativas. Por ejemplo, una cuestión que tiene enorme importancia para los países en desarrollo: la vinculación de la economía social y el trabajo decente. Pues a mí me parece que uno de los desarrollos fundamentales es esa vinculación del trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente? Es el respeto a los 4 derechos fundamentales del trabajo reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuáles son los 4 derechos fundamentales del trabajo? Prohibición del trabajo infantil, prohibición de los trabajos forzosos o el trabajo en las cárceles, derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva y prohibición del tratamiento discriminatorio a los trabajadores por razón de sexo, raza, religión, ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la economía social aparece como una garantía de los derechos fundamentales del trabajo, y esto es una ventaja indudable para la economía social. Frente a casos dramáticos, voy a poner un ejemplo llamativo, pero de conocimiento público, como el caso de la catástrofe de Rana Plaza en Bangladesh en el año 2013. Pero, además, la economía social permite ir más allá de los derechos fundamentales del trabajo y hay desarrollos
en materia de derechos y deberes de los trabajadores de las empresas de economía social desde la perspectiva del catálogo completo de los derechos humanos, no solo de los 4 derechos fundamentales del trabajo. Y por último, sin detenerme mucho más, pues hay sin duda 2 campos que son recurrentemente tratados por las organizaciones internacionales, como es la cuestión del tratamiento o el estudio de la situación de la mujer en la economía social y en determinados sectores que están claramente feminizados, y cuáles las situaciones además de discriminación que se producen en ese caso, o también el referente indudable de los objetivos de desarrollo existentes en Naciones Unidas, que aparecen como un referente científicamente indiscutible. Es que uno se lo va encontrando cada vez que busca algo sobre economía social en el plano internacional. Bien, termino con esto. Creo que la dimensión transfronteriza de la economía social comprende aspectos muy técnicos que he intentado explicar y aspectos sustantivos de gran importancia y de diferente magnitud. Mi opinión es que el sistema, tanto desde la perspectiva interna como desde el sistema europeo, como de las grandes tendencias internacionales, la economía social tiene hoy una importancia fundamental, es clave en el desarrollo económico español, europeo e internacional. Y con esto termino mi exposición.